Muchas gracias, Juan Zambrano, por la presentación. Reiterar, lógicamente, los agradecimientos por la invitación y la motivación de todo el grupo que está trabajando en este proyecto por los temas que estamos discutiendo. Es muy motivante para mí, en lo personal, participar de una instancia como esta y sobre todo con un grupo de futuros investigadores, de médicos de formación y también médicos que probablemente ya están en desarrollo de su práctica, eh, que espero lógicamente que estos contenidos sean de no solo de interés, sino también una contribución al, para el buen devenir de lo que se viene en el contexto de este proyecto tan importante para el país, digamos, que es lo que ustedes están preparando. Eh, bueno, la verdad es que la doctora Zambrano menciona que esta es una clase muy bonita, ¿cierto? Muy interesante. Y para mí sí lo es. Para mí la estadística es apasionante, digamos, porque el poseer ciertas capacidades, ciertas herramientas, dominar ciertos elementos de estadística, es increíble lo que a uno le facilita la vida como investigador. Lo que no significa que uno como investigador tenga que ser estadístico, pero debemos manejar, manejar ciertos conceptos. La bioestadística, que es sobre lo cual yo me voy a referir en esta clase Fast Track, digamos, que yo a la doctora Zambrano le envié 4 clases de estadística, que eso vendría siendo algo así como un curso de, de un semestre, o un módulo, un semestre de un curso de posgrado, incluso podría ser. Yo traté de hacer un compilado, saqué lo más importante de cada una de esas 4 clases y lo traje a un solo PPT de no más allá de 50 slides, 53 slides. Vamos a tratar de hacer un compilado y voy a tratar de hacer de explicar de la manera más simple posible todos estos conceptos. Y de hecho, yo normalmente en mi clase de estadística trato de aterrizarla, porque yo no soy estadístico de profesión, soy fisioterapeuta de profesión. Eh, por tanto, resolución de ecuaciones y cosas como esa, esas son cosas que no vamos a trabajar acá, no vamos a tratar ni siquiera desde lo conceptual, más allá de mostrar que las fórmulas existen, porque hoy en día todo ese trabajo lo hacen un sinnúmero de software estadísticos que hoy en día existen a disposición, desde los más simples, económicos, gratuitos incluso, hasta los software de modelamiento estadístico más sofisticados. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que dominar el clínico? Es el uso de la estadística y la interpretación del resultado estadístico. Eso es lo que el clínico debe dominar. Y yo voy a intentar simplificar eh, ese mundo, digamos. ¿Ya? Por eso siempre cuando me preguntan cuáles son los prerequisitos para tomar un curso como los que yo dicto en la Universidad de Estadística, el principal prerequisito es no usar calculadora, no vamos a usar calculadora, y tampoco es necesario saber estadística. Tiene que saber sumar, restar y tener abstracción cognitiva para poder imaginarse ciertas cosas que tiene que ver básicamente con la estimación de ciertas cuestiones, en fin, y que eso es lo que voy a tratar de explicarle hoy día. ¿Ya? Yo creo que si ponen atención en esta clase, e intentan darse en tiempo en algún momento para revisar el video y estudiarlo y aprender lo que aquí vamos a estudiar, yo creo que, te- yo creo que tendrían herramientas para poder hacer análisis estadísticos para la mayoría de los estudios que uno puede hacer en la clínica. Series de casos, reportes de casos, algún estudio cuasi experimental pequeño. En esta clase están contenidos todas las herramientas estadísticas necesarias para eso, ¿ya? Lógicamente, si vamos a hacer un estudio, bueno, ustedes van a hacer un estudio poblacional, probablemente va a ser mucho más complejo lo que ustedes van a hacer desde el punto de vista estadístico, pero ahí lógicamente entran a jugar los estadísticos especialistas que con ellos básicamente uno trabaja la incorporación de covariables, incorporación de variables confundentes, variables moderadoras, y cómo eh, se modera la magnitud de efecto luego cuando uno hace la estimación al final de los estudios.
Pero eso también requiere de una interpretación y el entendimiento que proviene del aprendizaje de esta clase les va a permitir también entender la estadística que probablemente van a hacer en el contexto de los estudios que van a hacer. Voy a compartir acá la pantalla para iniciar. Y si la doctora Zambrano me confirma, si es que se ve, yo creo que sí, debería. Sí, confirmo que Ya, se ve, ya. Iván. Gracias. Yo en un Adelante. momento pensé, gracias, yo en un momento pensé en titular esta clase como algo así como bioestadística para no estadísticos, digamos. ¿Ah? Pero lo dejé como bioestadística para investigación clínica, que es lógicamente lo que nosotros buscamos hacer en el ámbito de la clínica. Uno normalmente cuando comienza hablando de estadística, ya yo no voy a dar acá en Chile nosotros tenemos una muletilla, un dicho que es como dar la lata, como, aburrir al público definiendo lo que son los tipos de datos. Eso en el primer capítulo de cualquier libro de estadística usted lo puede encontrar, ¿ya? Solamente mencionar que los datos nominales, recuerden que son datos, son básicamente variables que tienen atributos en los cuales no se puede establecer un orden, ni se pueden cuantificar, por ejemplo, el sexo, el género, los lugares de residencia, las regiones, esos son todos datos nominales. ¿Ya? Yo vivo en tal región, en tal ciudad, la variable ciudad es un dato nominal. ¿Ya? En cambio, y que no es posible cuantificar, tú no puedes decir, no, el promedio de la ciudad era 2,5, eso no, digamos, es incoherente. ¿Ah? Uno dice, el 40% de las personas procede de Tegucigalpa. Ya, eso es una forma de analizar estadísticamente un dato nominal, pero es básicamente una proporción que uno da. Tú no calculas promedio de personas estándar ni nada por el estilo. También con los datos ordinales. Los datos ordinales es un tipo un poquitito más sofisticado de variable, tipo de datos, y que básicamente los atributos de esa variable tú puedes jerarquizarlos. Y aquí el clásico ejemplo son los grados de severidad de las enfermedades. ¿Ah? Enfermedad leve, moderada, severa. Ahí tú tienes una forma de jerarquización, ¿ya? Hay un orden lógico, ¿no? En cambio, cuando ya estamos hablando de variables en los cuales procede la cuantificación, ¿ya? Tú puedes cuantificar los atributos de esa variable, ya hablamos de datos que son de escala discreta o de escala continua. ¿Ya? Los datos discretos son aquellos que provienen de la cuantificación entera, con números enteros de los fenómenos. Por ejemplo, cuando uno cuenta personas, ¿ya? Tú no puedes decir, por ejemplo, ya en el grupo del curso actualmente hay 3,5 personas. No, pues, tendría que haber una persona dividida a la mitad. Eso no podría ser, ¿no? Esos son, o cuando uno muchas veces, acá en Chile, por ejemplo, nosotros cuando contamos los días cama, los días de hospitalización, normalmente es un número entero. En Chile no está estandarizado decir, por ejemplo, el paciente estuvo un día y medio hospitalizado. No. Siempre se busca, si ya pasó de las 12 del día siguiente, se cuenta como otro día. ¿Ah? Son números enteros normalmente. La cuantificación de personas, cuantificación de días de hospitalización, en fin, todos las variables en los cuales entre cada unidad no hay una infinitud de posibilidades, a eso le llamamos datos discretos. En cambio, el dato continuo es la variable más que provee más información. Ahí está, por ejemplo, cuando uno ocupa instrumentos de medición y mide variables que tienen unidades de medida, la presión arterial, la presión de oxígeno, el porcentaje de saturación de oxígeno, la glucosa sanguínea, en fin, todos los parámetros que tienen unidades de medida, litros por minuto, miligramos por decilitro de sangre y tal, son datos que podríamos denominar de escala continua, en donde, en términos teóricos, sabemos que la práctica no, porque eso depende de la precisión del equipo, pero en términos teóricos existe una infinitud, es infinita el número de posibilidades entre un valor y otro. Por ejemplo, entre 10 miligramos por decilitro de sangre y 11 miligramos por decilitro de sangre, existe tanta cantidad de datos posibles como el instrumento que ustedes miden les puede entregar en decimales, digamos. ¿Ah? Entonces, eso es clásico, es propio de un dato continuo. ¿Ya? Entonces ahí, lógicamente, usted ya puede ir viendo que esto de los tipos de datos es bien importante, está siempre
entren a cualquier libro de estadística y el primer capítulo es esto. Y normalmente uno cuando está en la universidad uno dice, bueno, pero ¿para qué se clasifican las variables? Porque esto es clave, entender esto es fundamental, porque de esto depende el test estadístico que ustedes van a utilizar para analizar sus datos. De esto depende del tipo de datos, depende el test estadístico que ustedes van a utilizar más tarde para hacer el análisis. ¿Ya? Si ustedes van a ocupar la T-Student, o van a ocupar el ANOVA, o van a ocupar, qué sé yo, la Human Whitney, o el R de Pearson, depende del tipo de datos que van a analizar. ¿Ya? Una línea solo para hablar de las variables. Ya esto también está como en la introducción de cualquier tipo de libro de estadística. Eh, las variables se llaman, es como bien obvio, ¿ah? Pero las variables se llaman variables porque varían, ¿no? Si el atributo no, si no tuviese atributos que variaran, no hablaríamos de variables, sino que hablaríamos de constantes, ¿ya? Eh, por tanto, cualquier fenómeno, cualquier rasgo clínico que tiene el potencial de tener atributos que puedan variar, ser variantes, a eso le denominamos variable. ¿Ya? Y eso es susceptible de ser medido. Y así. ¿No? Eh, bueno, eh, uno normalmente cuando hace investigación, uno va a registrar datos de la clínica, ¿no? De pacientes, de usuarios, en fin. Y uno registra esos datos que son cuando uno dice datos, ojo, no piensen solamente en los parámetros como más duros, como parámetros cuantitativos, lo que hablamos hace poco rato, parámetros biomarcadores. No, por ejemplo, el sexo es una variable. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio experimental, el grupo al cual pertenece ese sujeto de estudio también es una variable. El sujeto puede estar en el grupo control o puede estar en el grupo experimental. Eso también es una variable, es un atributo que varía, no es una constante. Dependiendo de la asignación aleatoria, puede caer a un lado o al otro. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno ordena una base de datos, una planilla o una tabla, no sé cómo lo mencionan ustedes, acá en Chile nosotros ocupamos muchos conceptos de planilla para eh, referirnos a ese típico Excel que uno hace para llenar ese típico Excel que uno hace para analizar. Eh, siempre las variables van siempre en columnas. Cada columna es una variable. Y los sujetos van siempre en filas. Si ustedes miran en el ejemplo de la diapositiva, al lado izquierdo hay una tabla, ¿cierto? Una planilla de datos. ¿Ah? Y ustedes pueden ver distintas variables, distancia, severidad de la función pulmonar. Esto es una planilla de datos del gráfico de la derecha, es la misma planilla, de hecho. Distancia, severidad de la función pulmonar, es un porcentaje del valor predicho de un test de ejercicio, da lo mismo cuál es, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la escala de percepción de esfuerzo de Borg, la percepción de fatiga de pierna, que son escalas que van de 0 a 10. ¿Ah? Entonces ustedes ven distintos tipos de variables, ¿ya? Entonces, las variables siempre, independiente del tipo de variable, va en columnas. Siempre las variables van en columnas y los sujetos van en fila. Entonces ustedes tienen que ir pensando cuando uno hace un registro de datos de un paciente, ese registro ustedes lo van a ir haciendo de manera horizontal, hacia el lado del mismo paciente. ¿Ya? Y siempre uno debe ocupar una sola planilla, una sola tabla, una sola base de datos. No una para el grupo control y otra para el grupo experimental. No. En una sola planilla usted tiene que depositar los datos de ambos grupos, porque ya lo dijimos, el grupo al cual pertenece el sujeto es una variable. O sea, usted tiene que hacer una columna que diga asignación o resultado de la asignación. Control le pone un 0 y al experimental le pondrá usted un 1, por ejemplo. ¿Ya? Usted codifica esa variable, que es la variable resultado de la asignación o la variable grupo. ¿Ya? Aunque la planilla les quede kilométrica hacia el lado, o sea, no tenga fin con tanta variable que uno mide, debe ocupar siempre una misma base de datos. Eso es muy importante. Eh, bien, sigamos avanzando, vamos a ir de a poquitito introduciéndonos en esto. Entonces, en la tabulación de datos, que es un primer elemento, como el primer paso de la estadística es cuando uno construye la base de datos, cuando tú construyes la planilla. Yo en el posgrado, y aquí le doy una idea a la doctora Zambrano para que lo haga con sus estudiantes, yo en el posgrado lo ocupo como ejercicio mucho,
es que yo les paso un artículo científico a mis estudiantes y les pido que construyan la planilla o la base de datos que se debió haber utilizado para analizar esos datos y para llegar a esas conclusiones. Estamos una semana, se demoran una semana en construir la base de datos. Porque no es tan fácil hacer como el razonamiento inverso, ir como desde los gráficos a la planilla. ¿Ah? Es un muy buen ejercicio porque les permite inmediatamente elaborar una planilla de forma correcta, porque esa es la base, el punto de partida para un análisis de datos libre de errores, finalmente. ¿Ya? Y aquí hay algunos tips, ¿ah? Eso ustedes lo van a ver en la diapositiva en extenso. Lo importante aquí yo voy a mencionar solo algunos porque hay cosas que son bien de sentido común, la verdad. Yo los incorporo para que no se me olviden, pero en general son cuestiones que son bien de sentido común. Por ejemplo, siempre uno tiene que registrar todas las variables. Un poquito más adelante les voy a explicar a qué me refiero con factor de exposición y eventos de interés, que son términos epidemiológicos. Cuando uno busca causalidad y asociación, hay variables que son factor de exposición y otras variables que son el evento de interés o el desenlace o el outcome. Eh, si la medida es sujeta a variación, por ejemplo, si la variable no es como el sexo, no es como la procedencia del paciente, que en general tú lo registras una vez, lo preguntas y lo registras. En cambio, si tú mides la presión arterial, tú mides en 30 segundos, la presión arterial puede variar en un par de décimas. Entonces, uno cuando tiene ese tipo de variables, uno tiene que hacer más de un registro. Y eso depende del protocolo estandarizado para la variable en cuestión. Hay protocolos para medir la presión arterial, hay protocolos para hacer tal o cual prueba. En fin. ¿Ya? Eso uno nunca tiene que perderlo de vista y ojalá uno debería registrar el resultado de todos los intentos, ojalá, porque eso también provee mucha información. Cuando hay más de un investigador midiendo la misma variable, es muy importante verificar la confiabilidad o la reproducibilidad entre los investigadores, lógicamente. ¿Ya? Que no haya un error sistemático entre ellos. O sea, no puede ser que el esfingomanómetro de un investigador registre 10 milímetros de mercurio por encima del que registra el otro por causa de la descalibración del equipo. Eso es un error mortal, ¿ah? Un error garrafal, y eso uno tiene que detectarlo siempre antes de empezar, y para eso los pilotajes de los estudios son muy deseables. Uno ahí resuelve todos esos problemas. Uno tiene que usar siempre las variables de una manera que proporcione la mayor información posible. Esto es una cuestión que a mí me pasa siempre con los estudiantes de posgrado, que muchas veces por hacer el trabajo más fácil, no registran todo. Por ejemplo, nosotros, yo que me dedico mucho a la neumología y hacemos mucha espirometría, tú tienes una forma de categorizar el grado de severidad de obstrucción bronquial, en leve, moderado, severo. Y esa categorización proviene del registro del VEF-1, del volumen expiratorio forzado del primer segundo, que es una unidad de medida en litros. Entonces, muchas veces los estudiantes, por evitarse el trabajo de hacer el registro del valor cuantitativo, le colocan función pulmonar severo. O sea, inmediatamente tú ahí pierdes mucha información. Tú tienes que tratar siempre de registrar la variable de una manera que entregue la mayor cantidad de información posible. Y ahí, de nuevo, tienen que volver a la clasificación de las variables. Siempre, ojalá, si es posible, registrar la variable en escala continua, siempre, ¿ya? Y ustedes mismos después, una vez que ya estén haciendo la estadística y quieren hacer categorías con los resultados, transforman la variable cuantitativa en categórica. O sea, ahí tú transformas la variable esta de la función pulmonar, tú dices, ya, a ver, vamos a ver si por categoría de severidad hay diferencias significativas. Ya, categoricemos los datos. Eso ustedes lo pueden hacer teniendo los datos cuantitativos. Pero si registraste los datos cualitativos, no puedes estimar los cuantitativos a partir de los cualitativos. Eso tú no lo puedes hacer, ¿no? Eso de la doble entrada que está ahí una de las, ya de la, antes de las últimas líneas, digamos, es más complejo porque, pero se recomienda, aparece en casi todos los libros, ¿eh? que ojalá dos investigadores estén registrando, estén midiendo la misma variable del mismo sujeto, porque así uno evita el riesgo de error. Es complejo porque requiere de mayor esfuerzo de recursos humanos, pero si es posible, eso es lo ideal. El respaldo de la información es clave. Ustedes que van a aplicar escala, van a aplicar encuestas, es muy importante, y aquí la tarea del que está recolectando la información es clave. Si usted evaluó a 5 pacientes en un día, usted tiene que inmediatamente, el mismo día, ojalá, hacer la transcripción desde su ficha, con la que usted registró desde el paciente el dato, al Excel. Ojalá el mismo día, o no deje pasar más de una semana. Porque si uno deja esto para el final,
lógicamente los tiempos en investigación siempre son acotados. La semana pasada hablamos del tiempo. El tiempo nunca sobra en investigación, de hecho siempre falta. Entonces uno al final, cuando ya está en el análisis de datos, te encuentras que estás contra el tiempo haciendo los registros y los análisis, y es altamente probable que si haces la transcripción de los datos a la rápida, apurado o apurada, eso va a estar influenciado por muchos errores y es altamente probable que se seque el análisis por un error de registro. ¿Ya? Y bueno, acá yo le puse guardar la información por al menos 5 años. Eso depende de los comités de ética. Muchas veces los comités de ética dan esas directrices. De hecho, acá yo fui bastante modesto. Acá en Chile tenemos que guardar la información por 15 años, los investigadores. El comité de ética, dentro de los próximos 15 años, luego de la aprobación del proyecto, puede solicitar las bases de datos y los consentimientos informados y toda la cosa. O sea, ahí tienen que en la universidad destinar un estante a el museo de la investigación y colocar ahí todas las carpetas llenándose de polvo y todo, pero hay que guardar la información, nunca eliminar, porque eso, al menos por los tiempos que estima el comité de ética, uno debe guardar la información. ¿Cómo uno genera una planilla ad hoc? Una planilla apropiada para investigación, ya lo dijimos. El primer elemento, las variables en columnas y los sujetos en filas. Muy importante. Por ejemplo, si ustedes miran el ejemplo de la planilla que yo puse ahí, a ustedes pueden ver que está bien desordenada. Hay palabras, hay letras, se nota que parece que el investigador ahí escribió como ayudas de memoria, unas abreviaturas que no se sabe lo que significan, neg será negativo, en fin. Neumonía BRS, en fin, hay una serie de cosas que normalmente eso no es analizable, lógicamente. O sea, si ustedes van a hacer una planilla para hacer investigación, primero la planilla no tiene que tener caracteres que no sean numéricos. Tiene que ser todo carácter numérico. ¿Ah? Con si usted va a colocar, no sé, yo no sé cómo será allá, pero aquí yo tengo que, es súper obvio, es muy lógico lo que voy a decir ahora, pero increíblemente yo tengo que acá decírselo a mis estudiantes. No coloques la letra O en reemplazo de un cero. ¿Ah? Si te da pereza ir 2 centímetros más arriba a digitar el cero, no coloques la O porque la O es una letra y el cero es un número. ¿Ah? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo para el Excel. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el cero es un número y que tiene una dimensión cuantificable, es un atributo de una variable. ¿Ah? En cambio, la O, los programas estadísticos lo leen como dato perdido, como dato inexistente. Entonces, calcular un promedio, cuando tú en una celda tienes un dato inexistente, es muy distinto a que si en la misma celda tienes un cero. Que la multiplicación por cero no es lo mismo que la multiplicación por datos cuando hay datos inexistentes, porque lógicamente el tamaño muestral cambia. Entonces, es muy importante eso, ordenar la planilla. Esto que estamos hablando acá se denomina análisis exploratorio de datos. Vamos a ver un poco más adelante las etapas del análisis estadístico. Son 4 etapas. El análisis exploratorio es el primero. En el análisis exploratorio yo reviso la planilla, la base de datos, yo la reviso. Y yo corrijo todos estos errores. Corrijo los valores perdidos, identifico si hay errores de registro, identifico, por ejemplo, el Excel, cuando usted le coloca un punto y no una coma, el Excel lee esa celda, el Excel interpreta como que ahí hay un carácter no numérico, como que hay ahí un concepto, cuando usted le coloca un punto. Y después, cuando usted hace la exportación de eso, exporta eso al software estadístico, el software estadístico ahí eso lo interpreta como dato perdido. Entonces, si eso realmente en vez de es 0.5 y usted quiere que eso sea un número, tiene que ponerle 0,5 al Excel. ¿Ya? Yo, la verdad, desconozco si el Excel, el 365 o las versiones más actuales, 2022, en fin, uno puede quizás configurarlo porque muchas veces la anotación europea, la americana, la sudamericana es distinta. Nosotros en Sudamérica ocupamos la coma, 3,5. En Estados Unidos y en Europa se estira a colocar 3,5. Entonces yo no sé si es posible configurar eso en el Excel. Hasta las versiones que yo ocupaba 2 o 3 años atrás no era posible y uno tenía que corregir eso. ¿Ya? El Excel en la esquina superior derecha, donde aparecen unos binoculares, aparece la opción reemplazar. Entonces uno lo primero que hace, selecciona todos los datos, tú le pones reemplazar, punto por coma, y listo, se limpió la planilla. ¿Ya? Son pequeños tips que si uno no lo hace, tú puedes estar sesgando tu estadística.
Y luego siempre, ojalá, la planilla de datos tiene que ser coherente con el problema de investigación, con la pregunta de investigación. Debe ser coherente. Tú tienes que registrarla, colocar en la planilla las mismas variables que tú quieres medir y posteriormente analizar para responder tu pregunta de investigación. ¿Sí? De eso se trata finalmente. ¿Ya? Y por eso es que la estadística, si ustedes miran digamos, esta secuencia, ¿ah? La estadística es una parte, es una etapa de la investigación. Es solo una etapa, no es la investigación. Y en esto yo hago mucho énfasis porque a mí en la universidad donde yo trabajo acá en Chile, me piden mucho los clínicos asesoría para hacer investigación. Y lo primero que me dicen es, eh, Iván, mira, queremos conversar contigo porque tengo esta planilla de datos y quiero que me calculen los valores de P. ¿Ah? Y yo les digo, oye, pero, a ver, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la hipótesis? Me dicen, no importa. Lo que salga, calculame los valores de P. Eso es inaceptable en investigación. Tú tienes que tener primero siempre un problema de investigación, una pregunta, una hipótesis, las variables, y la estadística va a ser el resultado, o mejor dicho, la estadística que se requiere para responder la pregunta de investigación va a emerger desde la problematización, porque ya lo vamos a ver, los distintos test estadísticos requeridos dependen del tipo de estudio, del tipo de hipótesis, depende del tipo de variable, en fin, ¿ya? Y no al revés, ¿no? Bueno, lo ideal es que la planilla tenga solamente números, algo así como esto, todos los sujetos en fila, idealmente los sujetos no identificados con su nombre. Esta planilla tiene un problema ético, porque no deberían estar con su nombre los sujetos. Debería haber algún código, eso es lo ideal. Y en columnas, todas las variables. Y si ustedes se fijan en la última columna, dice grupo. En el 1 están los del grupo experimental y en el 0 son todos los sujetos del grupo control. Esto pareciera ser como que quedó ordenado, como que se registraron primero los de un grupo y después los del otro. Es una cuestión netamente que yo lo hice así para mostrarlo, pero esto, lógicamente, cuando uno hace asignación aleatoria, los sujetos van entrando en serie, digamos, al estudio, y lógicamente, según la asignación, va a ser el orden de los sujetos en tu planilla. Eso es indiferente, digamos. Eh, Variables, sujetos. ¿Ya? Quedó más que claro. Siempre codificar. Cuando tengo una variable nominal, una variable ordinal, que son más bien de tipo cualitativo, como hombre o mujer, fuma o no fuma, todo este tipo de variables que son como las típicas datos que uno le pregunta al paciente, datos biodemográficos, antecedentes de parto, cesárea, pérdida o aborto, en fin, todos esos antecedentes ginecostéticos, todos esos elementos que son cualitativos, uno debe codificarlos y codificarlos numéricamente. Y lógicamente, cuando usted codifica, además tiene que en una pestaña adicional del mismo archivo del Excel colocar la nomenclatura. ¿Qué significa? Si a usted se le pierde esa pestaña, se acabó el análisis estadístico, porque usted no sabe a qué corresponde cada código. ¿Ah? Entonces, es muy importante y también ocupar conceptos que sean intuitivos. ¿Ya? Por consenso estadístico, y básicamente digamos, por la caracterización, eh, ¿cómo decirlo? Como con la caracterización falocéntrica del asunto, en la mujer se le coloca un 0 y al hombre un 1. Por ejemplo, son como cuestiones que están por consenso en los libros, son intuitivos. Al control se le pone un 0 y al experimental se le pone un 1 como código. Aquí uno tiene que ser lo más intuitivo posible para que facilitar el análisis finalmente. ¿Ya? Eh, por ejemplo, esta planilla, si usted copia los datos de esta planilla tal como está, usted ve las variables, ¿cierto? Con letras, usted copia esto al software estadístico, en la celda de la variable AF y de la variable sexo, esas celdas en el software estadístico van a estar en blanco. ¿Ah? O a lo mejor, por ejemplo, yo ocupo un software estadístico que se llama MedCalc. Cuando hay una celda que tiene un error, lo pone en rojo. Coloca el carácter, pero lo pone en rojo. Y eso después, en el resultado de la estadística, lo coloca como valor perdido. ¿Ya? Entonces ahí usted, antes de mandar estos datos al software estadístico, tiene que hacer el trabajo de hacer los reemplazos correspondientes. Eso es lo importante. Y esto ya lo dije, es solo una planilla o una base de datos, no una para el control y otra para el experimental, porque lógicamente si usted abre cualquier software estadístico, el software estadístico tiene solo una planilla, y ahí se hace todo el análisis. Entonces, si usted quiere comparar el control con el experimental,
no le sirve si lo tienen planillas distintas. No le sirve, tiene que colocarlo todo en una planilla. Y bueno, es importante, esto es una cuestión que, la verdad, yo hago una clase sobre esto, pero no lo incorporé acá, pero se los quiero mencionar solamente, y que tiene que ver con con los tipos de datos, ¿ya? Existen los outliers, que son datos atípicos. Por ejemplo, si usted está haciendo registros de variable peso, ¿ya? Eh, y tiene, usted le mide el peso a 100 personas, y en 98 de los 100 el peso está entre 70 y 79, por ejemplo, kilos, y en los dos restantes pesan 120 kilos, por ejemplo, un ejemplo extremo. Evidentemente usted tiene ahí dos datos que podríamos calificar como outliers, que son atípicos, que están fuera de la tendencia de la muestra de estudio que usted estudió, ¿ya? Están fuera de los márgenes, digamos. Hay métodos estadísticos para identificar outliers, ¿ya? Hay varios métodos estadísticos para identificar outliers, está el método de Tukey, hay varios métodos, ¿ya? No es una práctica, no es una práctica que atente que vaya en contra de la integridad científica. El concepto de integridad científica, para que ustedes sepan, se ocupa mucho eh, para calificar el grado de transparencia, el grado de integridad del científico. Que el científico no plagie los datos, no invente datos en la planilla. Esas prácticas, eso está dentro de un ámbito de estudio que se llama integridad científica. Entonces, el eliminar outlier de un análisis descriptivo no es algo negativo en principio, ¿ya? Porque la definición, el espíritu, digámoslo así, ¿ah? El espíritu de la estadística descriptiva es el proporcionar información en pocos números,